Muchas gracias, Mariana. Vamos a agarrar la presentación. Y mientras tanto, bueno, mientras tanto voy a aprovechar para ir agradeciendo por la oportunidad de compartir lo que es algunos de los temas que nos mantienen ocupados junto con otros compañeros en la Dirección Nacional de Energía. Y bueno, yendo ya directamente al tema, un poco comentar, a ver qué nos está pasando. Bueno, ahí está. Comentar que, bueno, el título era provocador porque hablaba de la segunda transición energética. Y ahí, bueno, entonces la pregunta inmediata es, bueno, pero efectivamente el pasado inmediato es la primera transformación energética o hubo algunas previas. Y en alguna versión preliminar de esta presentación, luego lamentablemente por cuestiones de tiempo me vi obligado a sacarla porque hay mucho material para comentar y si no se iba a ir muy largo, el tiempo es escaso. Una cosa que hacía era poner la serie histórica de un trabajo que los compañeros de estadística y balance de la dirección tradicionalmente hacen, que es la evolución de las matrices, y bueno, y mostraba de que en el pasado también tuvimos instancias que perfectamente podrían ser catalogados como una transformación. Entonces, el ingreso de Salto Grande, por ejemplo, cambió radicalmente lo que era la forma en que Uruguay se vinculaba con la energía. Pero bueno, si vamos al contexto actual, y tomamos, quizás, yo prefiero hablar de como la segunda fase de la transformación energética que tenemos en curso, que es la misma que comenzó, como bien señalaba Mariana, por allá por el año 2000 y pico. Es medio difícil establecer una fecha exacta porque hubo algún hito en el 2008, para nosotros es muy relevante el acuerdo multipartidario alcanzado en el 2010, y quizás esa sea la fecha que en general citamos 2005, 2008, 2010, en ese entorno fue que se dio el inicio de la transformación energética que estamos viviendo, y que bueno, y que tuvo, digamos, como mencionaba, esos hitos, el tema de quizás el más importante, el que se daba en el 2010, con el tema del acuerdo multipartidario, y estamos en este momento en un proceso de revisión de esa política energética, porque naturalmente, digo, como instrumento vivo requiere de retroalimentación, y quizás muchos de los temas que hoy vamos a estar conversando en la presentación no estaban mencionados siquiera, más allá de alguna cosa por el lado de la innovación o por el lado de algún prototipo, lo que fuera, pero no estaban explícitamente o no eran foco de la política energética, y bueno, y quizá en esta nueva versión, sin quizá, van a estar mucho más reflejados. Entonces, bueno, simplemente para aterrizar la primera etapa de la transición energética, sobre eso hemos abundado, llevamos ya casi 10 años conversando de la misma. Entonces simplemente traigo esto para mencionar, bueno, simplemente los indicadores en torno a lo que ha sido la evolución de la incorporación de eólica, de solar, de biomasa, el aprovechamiento de residuos, la conversión de residuos a energía, un tema particularmente sensible para IDIS, y también en otra área, ya en el vínculo del ciudadano con la energía, básicamente el tema del desarrollo del concepto de prosumer. Esto es aquel que no solo consume energía, sino que también la produce, la abastece. Como que empezó a cambiar el vínculo con la energía. Y esto lo menciono en particular porque sobre el final vamos a ver que, bueno, que es quizás sea esta la semilla de muchas de las cosas que van a ocurrir en el futuro. Sí me quiero detener un segundo sobre cuáles son los impactos que esta transformación, la primera etapa de la transformación energética, tuvo en Uruguay. Nosotros cerramos el año 2019, que es el último que tiene estadísticas completamente cerradas. Tenemos un preliminar del año 2020, y en breve va a estar el balance cerrado del año 2020, pero el último que tiene las cifras totalmente cerradas es el año 2019, y ahí tenemos un 98% en la matriz eléctrica de fuentes renovables, con una parte 50% de lo que era la tradicional hidráulica, el aporte de la eólica creciente, ganando peso, consolidándose como fuente de generación de energía eléctrica con en torno al 30%, biomasa 15% y fotovoltaica 3%. Sobre esto señalar dos cosas. La fuente renovable que menos aporta en Uruguay, que en este caso, porque es la última que se incorporó al menú, es la solar fotovoltaica, genera en régimen de hidraulicidad media, genera siempre más que el resto fósil.
El otro comentario, el año 2020 fue un año sumamente particular, fue un año de bajísimo aporte hidráulico, desde que tenemos represas, este es uno de los que están en la cola de los menores aportes hidráulicos, y en ese año se verificaron dos hechos. Por un lado, el sistema se puso a estrés y el sistema renovable respondió, y prácticamente diría que, más allá de alguna noticia de qué estaba pasando, no nos enteramos. O sea, no hubo afectación de servicio ni cosa por el estilo por la falta de agua. El otro tema es que fue el primer año en el cual las renovables no convencionales inyectaron más energía eléctrica que la hidráulica. Y eso, bueno, es un hecho en el cual, bueno, como que creo que las renovables no convencionales se pusieron los pantalones largos, dieron una prueba y el sistema respondió bien al estrés que estaba sometido. Vamos rápido, cuando vamos al contexto internacional, la transformación que ha tenido lugar en Uruguay lo posiciona después de Dinamarca como el segundo país con mayor aporte de fuentes renovables variables. Esto según Global Status Report de REN 21. Y el otro tema importante es cómo esto ha impactado en el territorio. Nosotros pasamos de tener una generación absolutamente centralizada en el área metropolitana, a partir de recursos fósiles y las 3 represas del Río Negro, a este otro mapa en el cual tenemos una diversificación de fuentes, una dispersión en el territorio, y eso termina, cuando ahora las obras de interconexión, lo que nosotros llamamos el cierre del anillo, termine, le va a estar dotando de mucha robustez al sistema. Entonces también por ahí tenemos un impacto favorable. Uruguay en el contexto regional cambió su rol y pasó de ser importador de energía. Hasta el año 2013 importábamos más energía de lo que exportábamos, a ser un exportador neto de energía desde ese momento hasta la fecha. Y bueno, y el otro tema importante es cuando ya salimos del análisis de la matriz eléctrica y vamos al análisis de la matriz primaria de abastecimiento, vemos que el principal cambio se dé quizás en la drástica reducción que teníamos en la participación de petróleo. La biomasa pasó a ser desde el año 2016 el principal energético a nivel nacional, desplazando el petróleo a un segundo lugar. Y esta gráfica, en realidad, a mí me gusta mostrarla porque muestra cómo ha sido nuestro desempeño en términos históricos. Cuando pensamos, bueno, Uruguay realizó una transformación energética, bueno, ¿cuál es los posibles impactos? Y uno se va a la punta de la historia, digamos, de las estadísticas oficiales en términos del sector energético, y compara, bueno, cuál es el volumen físico. Acá no estamos hablando de porcentaje ni cosa por el estilo, estamos hablando de barriles de petróleo que consumíamos en el año 1965, es solo un 5% más bajo que el que consumimos en el año 2019. Al mismo tiempo, la economía se multiplicó por 3, la población creció no mucho, pero un 30% acumulado en todo este tiempo, hemos crecido, y el número de vehículos, sinceramente no logramos, no logré en lo personal encontrar una estadística de cuál era el número de vehículos en el año 1965, pero desde el 93 a la fecha llevamos un incremento de cercano del 400% aproximadamente. O sea que para atrás también es notorio. O sea que todo eso termina de alguna manera generando un conjunto de impactos positivos. Ahora bien, me voy a tener un segundo en esta gráfica que muestra los excedentes renovables. Y acá entramos en un tema que, bueno, que no está ajeno a polémica. Uno lee la prensa en estos días y encuentra cuestionamientos a de pronto la transformación energética que tuvo en el pasado por precisamente el tema de los excedentes eléctricos. Ahora, cuando uno ve el contexto internacional, uno encuentra que todo sistema eléctrico que desee basarse fuertemente, como es el caso uruguayo, a partir de fuentes renovables, tiene que estar dispuesto a pagar un peaje, que es la existencia de excedentes eléctricos, producto de que el desacople entre lo que es el momento en el cual la naturaleza resuelve aportar recursos para la generación y el momento en el cual los humanos resolvemos consumir, tenemos el hábito de consumo. Entonces, bueno, a partir de ese desacople es que se generan estos excedentes que tienen, como vemos acá, tienen van a tener un pico en los próximos años, producto de la incorporación de UPM, pero en términos, en valor esperado a futuro,
van a andar en el orden de los 2 teravatios hora por año. O sea, es un volumen de energía realmente importante. Estamos hablando de que es, digamos, comparable del entorno del 50% de lo que es el consumo del sector residencial. Entonces estamos hablando de que es un volumen de energía más que importante. Y esto, de alguna manera, abre una serie de oportunidades, y es precisamente, digamos, buscando alternativas al tema de los excedentes que nosotros llegamos a elaborar una estrategia que, bueno, que es lo que hoy por hoy presentamos como segunda etapa de la transición energética, y que es la búsqueda de generar condiciones para, a partir de la transformación de la matriz eléctrica ya verificada, poder incidir en otros sectores, básicamente el sector transporte y básicamente el sector industria, apuntando a la descarbonización digamos, de esos sectores y del resto de la economía. ¿Cómo? Básicamente buscando condiciones para avanzar en la electrificación directa, ya que esos usos que sean posibles electrificarse en forma directa, o indirecta. Y ahí ya de a poco nos vamos metiendo en temas de los aspectos tecnológicos asociados a lo que nosotros denominamos segunda transición energética. Ahí estamos hablando de que entran los aspectos relacionados a la acumulación, a la gestión de la demanda, a lo que en general se denomina Power to X, al tema de la energía como servicio, el Energy as a Service, y también, y lo dejo en negrita porque de caso al final, a quien no tiene mayor visibilidad, que es el hidrógeno verde. Muy rápidamente, cuando hablamos de almacenamiento, bueno, nosotros tenemos de que nuestro perfil de consumo no es plano, nuestra demanda de energía no es plana, sino que tiene valles, un pico y luego otro pico más grande sobre la noche, dependiendo de la estación, esos picos suben y bajan, pero básicamente lo que vamos a pensar es un valle y algunos picos. La generación, en general, en algunos momentos, cuando estamos en zona de valle, puede superar esa demanda, y eso genera volúmenes de energía que podrían ser pasibles de ser acumulados y ser usados en los momentos en los cuales tenemos demanda. Es lo que de alguna manera se representa en esta figura. Tengo la demanda, tengo un volumen de energía que, si yo lograra de alguna forma captarlo, podría reincorporarlo al sistema en el momento en el cual tengo un pico de consumo. La forma de poder hacer eso, bueno, básicamente hay varias, o sea, uno puede acumular agua, puede elevar agua y es una forma de acumulación, puede retener agua en un embalse, es lo que hemos hecho históricamente en forma sistémica, pero cuando vamos a soluciones a nivel de demanda, tenemos de que una posibilidad es la acumulación eléctrica, y sobre eso en febrero del año 2020 se aprobó un decreto que establece el marco para el desarrollo de la acumulación, clarifica algunas zonas grises que había y demás, de hecho impulsa el tema de que la acumulación en lo que se llama behind the meter, esto es en aguas, digamos, de la frontera de consumidor hacia adentro, se pueda instalar. Pero también existe la otra posibilidad, que es la acumulación térmica, ya sea en bancos de hielo, ya sea en los termotanques. Relacionado con esto, el otro elemento que mencionábamos, o la otra línea que mencionamos, bueno, la gestión de la demanda, básicamente responde al mismo concepto, pero acá, en lugar de pensar, bueno, yo capturo esa energía, lo que termino haciendo es mover el uso de forma tal de que mache con la disponibilidad de la energía. No es otra cosa, básicamente lo que hacemos cuando le ponemos un timer al lavarropa para que lave a determinada hora y no a otra, o al termotanque, que es lo que de alguna manera se refleja acá, el piloto de termotanques que desarrolla UTE, ya no en forma individual, sino en forma centralizada, a ver, monitorear, bueno, qué sería posible, cómo sería posible mover esos bloques de energía en distintas horas, o, por ejemplo, lo que hacen los edificios que bombean agua, elevan agua en la noche, para sus tanques, o lo que hacen algunas actividades productivas que terminan moviendo, por ejemplo, realizan el primer ordeñe más temprano para evitar caer en la zona de llano y usar todo lo que es las tarifas preferenciales, las tarifas más económicas de energía. Porque las señales en todo esto son económicas, están en el periodo tarifario. Asociado a eso viene todo un desarrollo
que es lo que se denomina, como mencionábamos, el Energy as a Service, que es un nuevo modelo de negocio que de alguna manera trata de captar todas estas disponibilidades tecnológicas que hay, y por eso es que en lugar de, por ejemplo, vender un determinado comerciante, en lugar de vender energía eléctrica, lo que puede hacer es vender vapor o vender frío, o vender acumulación, y de esa forma intentar machear con lo que es el consumo de la demanda. Y vuelvo a la misma imagen que teníamos en la diapositiva anterior, relacionado al proyecto de los termotanques. En este caso, en algún momento algún gerente comercial de UTE manifestaba de que, bueno, de que ellos visualizaban en la empresa vendiendo en el futuro de pronto acondicionamiento térmico de agua, en los termotanques es el primer paso en esa dirección, o acondicionamiento térmico de habitaciones, y que el cliente lo que hace en ese caso sería especificar, yo quiero mi ambiente entre tal hora y tal hora, a tal temperatura, y bueno, y le entrega la llave de esa demanda a la empresa eléctrica, y la empresa eléctrica se las ingenia para captar conoce mucho mejor lo que es el perfil futuro de generación que va a estar ocurriendo, y bueno, intentar captar esas oportunidades y hacérselas llegar al usuario garantizándole el cumplimiento del servicio y una menor tarifa. Es así que, bueno, que sería posible pensar a futuro que la tarifa eléctrica no tuviera un cargo fijo y un costo variable, sino que dijera, por ejemplo, tanto de refrigeración, tanto de iluminación, tanto de acondicionamiento térmico, por decir algo. De la mano con esto, vienen un conjunto de tecnologías que lo que buscan es allanar el camino o el pasaje desde un perfil de generación de energía eléctrica renovable a distintas demandas. Nosotros tenemos acá lo que es la parte de generación de renovables, acá en los bloquecitos en celeste un conjunto de demandas, y en el medio está todas las tecnologías que se denominan en general Power to X. ¿Por qué Power to X? Bueno, porque en realidad acá tenemos, puede ser Power to combustibles, power to gas, o sea, y obtener a partir de la energía eléctrica, obtengo en un electrolizador la producción de hidrógeno, luego lo hago reaccionar con dióxido de carbono y obtengo metanol, o obtengo un metano y lo inyecto a la red de gas natural, o obtengo, como decía, metanol y a partir de ahí productos químicos, entonces lo que estoy hablando es de power to chemicals, o obtengo a partir de ese hidrógeno que produje amoníaco, y a partir de amoníaco fertilizantes, y ahí estamos hablando de otra gama de productos que derivan de la transformación del amoníaco. Entonces, todo ese tipo de conceptos que de alguna manera terminan describiendo todo lo que uno puede electrificar. Tenemos hasta el power a cemento, o sea, de energía eléctrica a cemento, yo qué sé, energía eléctrica a alimentos, por ejemplo, un uso bien sencillo, pensar un invernadero en el cual le pueda llegar a extender la iluminación para el crecimiento de los vegetales, mediante, cuando tengo disponibilidad de energía eléctrica barata, poder hacer funcionar luces LED que, dependiendo de las longitudes de onda, generan mejores condiciones para el crecimiento de una lechuga, por pensar algo. Entonces estamos hablando de Power to Food. Y todo eso es lo que hoy por hoy en el mundo se conoce como Power to X. O eventualmente puedo cerrar el ciclo sobre sí mismo y pensar, bueno, tengo energía eléctrica que la convierto en hidrógeno, que la llevo hasta el sitio de consumo y la acumulo como hidrógeno, y cuando tengo necesidades en el momento del pico, termino reconvirtiendo ese hidrógeno en energía eléctrica, entonces eso es power to hidrógeno to power. Entonces, simplemente como para mencionar, bueno, toda una gama de tecnologías disponibles para la fecha, para eso. Ahora bien, como mencionábamos, como veíamos acá en la gráfica, el paso inmediato o el nudo que tienen todas estas tecnologías es la obtención de hidrógeno a partir de las energías renovables. Y en Uruguay estamos trabajando en hidrógeno, y un poco lo que quería comentar es, por eso lo dejaba sobre el final, decía, las actividades que, bueno, que hoy por hoy estamos haciendo en materia de hidrógeno. Estamos trabajando en 3 líneas en paralelo. Por un lado estamos
a partir de una cooperación técnica con el BID, avanzando en lo que es la estrategia de largo plazo. Esto es, bueno, es necesario saber cómo nos visualizamos de acá a, no sé, mediano y largo plazo, cuál va a ser nuestro rol en el tema de la economía del hidrógeno. Creemos que tenemos condiciones para poder ser eventualmente exportadores, porque tenemos buenos recursos naturales a nivel de generación. Ya hemos desarrollado una estrategia de incorporación de energías renovables que nos posiciona bastante avanzado en ese camino. Hemos hecho algunas primeras aproximaciones de estudio de prefactibilidad y dan de que los números son alentadores, y bueno, y a partir de ahí estaríamos en condiciones de intentar posicionarnos en el mercado exportador de hidrógeno. Ahora, a su vez, tenemos que estudiar cuáles son los usos locales, o sea, para qué podemos usar en Uruguay también ese hidrógeno. Y acá, nuevamente, el tema transporte, complementando lo que son líneas que ya vienen ejecutándose, asociado a la conversión a la electrificación con baterías, surge como el transporte pesado y el transporte de larga distancia, son como las dos áreas en las cuales claramente hay posibilidades. La producción de amoníaco, y a partir de ahí, de fertilizantes verdes, en un país que es agroexportador. Somos 3 millones de habitantes y producimos alimentos para del entorno de los 30 millones de consumidores globales, o sea que cualquier cosa que permita reducir la carga de dióxido de carbono, o sea, la huella de carbono de esa actividad, es más que bienvenida. Y bueno, y después se abren otra serie de posibilidades, de posibles usos del sector energético, como puede ser la obtención de combustibles sintéticos, o el tema del el tratamiento y el tratamiento de los aceites vegetales, o el metanol y toda la, como bloque de síntesis para todo lo que es la industria química. Y a partir de ahí, bueno, cosas un poco más de largo aliento, como puede ser el tema de pensar reflotar Aratirí y eventualmente ya no exportar un mineral enriquecido, sino una briqueta digamos ya de hierro, y por qué no pensar de que fuera posible desarrollar una cadena asociada al acero verde. Ahora bien, eso es pensando el tema de los usos locales. En paralelo estamos trabajando en el primer piloto, y el primer piloto que se ha definido es el del sector transporte. Esto es para camiones y ómnibus de larga distancia, en un esquema en el cual participa UTE, ANCAP, el Ministerio de Economía y el MIEM, generando condiciones para la participación de actores privados que deben aportar lo que es la parte del tecnólogo, tanto del electrolizador como las estaciones de recarga, etcétera, etcétera, y también la demanda, el transportista que vaya a consumir ese hidrógeno. Estamos hablando de un piloto que tiene una escala de 10 ómnibus, 10 camiones, en ese proceso estamos. Seguramente sobre el segundo semestre haya un proceso competitivo para poder identificar, bueno, qué proyecto se asigna. El proyecto ese va a tener condiciones preferenciales por el lado del costo de la energía aportada por UTE, y también un incentivo adicional específico aportado por el Ministerio de Economía para lograr que la cuenta cierre, porque hoy por hoy, solo por cuestión de mercado, este proyecto daría como no rentable. Ahora bien, si estamos convencidos de que el hidrógeno viene pisando fuerte y que va a tener un lugar en el futuro a nivel global y en Uruguay, cuanto más temprano comencemos, mejores preparados vamos a estar para cuando sea comercialmente viable. Y la tercera línea, bueno, la que comentaba hoy al comienzo del capítulo de hidrógeno, bueno, el tema de la exportación. Se ha hecho conjuntamente con el puerto de Rotterdam un primer estudio de prefactibilidad, el cual da resultados alentadores, que son los que pretendemos ahora con la hoja de ruta poder aterrizar, profundizar y tener, bueno, bien identificadas cuál es la infraestructura crítica que es necesaria desarrollar a nivel nacional, porque, por ejemplo, si se piensa en exportación, claramente no sería a partir del puerto de Montevideo, que está metido en el medio de la ciudad, y acá hay aspectos de seguridad y aceptación social que son inobviables, ¿no? Entonces, bien, ¿cuál creemos que serían los impactos de todo este conjunto de acciones que se vienen desarrollando bajo el rótulo de segunda transición energética? Bueno, pensamos que el cambio importante va a ser pasar de un modelo que es como es hoy, como es hoy el sistema eléctrico, que es un sistema absolutamente lineal, en el cual tenemos una etapa de generación, una etapa de transmisión, una etapa de distribución y después el consumo. Fin de la historia. A
un esquema en el cual los consumidores puedan generar su energía, y por eso decía, quizá en el 2010, sin tenerlo presente, estábamos dando el primer paso en relación a la segunda transición energética, porque fue cuando se habilitó el decreto de microgeneración, que fue el primer paso buscando a la generación de los prosumers. Estamos hablando de unos consumidores que puedan tener su coche eléctrico, que tomen energía de la red cuando las señales tarifarias y de flexibilidad del sistema le den la señal para que es momento de carga, y una vez que cumplan su recorrido diario, cuando lleguen a su casa, puedan llegar a inyectar energía remanente. Esto es a futuro, pero hoy por hoy existen algunas restricciones, pero bueno, estamos hablando de la posibilidad de mover bloques de energía, mover consumo, acumular energía y usarla cuando sea necesario. Todo ese conjunto de cosas creemos que son las que van a estar ocurriendo, gracias a, en realidad, dos cosas. Por un lado, el desarrollo tecnológico del sector energético, pero mucho más de todo lo que es el sistema de las TICs y los sistemas de información. Esto camina de la mano con un avance importantísimo de todo lo que es la industria 4.0 y todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son acciones específicas que tenemos hoy en etapa inicial? Y ya termino. Estamos hablando, por un lado, tenemos un proyecto bastante avanzado, conjuntamente con ONUDI, el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Ambiente, que es un proyecto GEF, al cual vamos a estar digamos, en condiciones de comenzarlo, esperamos sobre finales de este año. El primer componente de ese proyecto va por el sistema alimentario, el segundo va por el lado de circularidad de la energía, y todos los componentes que vemos acá son los que veíamos anteriormente, como Power to, Fuels, Food, acumulación, etcétera, etcétera. Y el otro componente es el SDG Fund, sobre el cual lo dejo acá porque hay una presentación específica sobre ese tema. Estoy viendo la hora, creo que me pasé. Les pido mil disculpas, pero la verdad que me entusiasmé en algún momento sobre el medio. Dejo por acá. Sobre el final, con gusto, si hay preguntas o comentarios, vuelvo con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a vos, Wilson. Estaba muy interesante y te dejamos hablar porque tenías mucho para contar. Igualmente, Perdón. no, tranquilo. Igualmente invito a los participantes a ir tomando nota de esas preguntas y las planteen por el chat, y después de escuchar a Mateo Ferriolo, que ahora le vamos a dar la palabra, representante de ONUDI, después de escucharlo a él abrimos un bloque de preguntas. Mateo, ¿qué oportunidades aparecen para el país? Y bueno, ¿qué novedades para contar? ¿Cómo anda, Mariana? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto poder estar hablando de estos temas. Nosotros nos ilusionan mucho porque creemos que es una agenda que a nivel global tiene algunos referentes y Uruguay es uno de ellos. Entonces, sinceramente, cuando en Naciones Unidas vemos al ministro Paganini hablando a nivel de foros y marcando un poco la pauta de desarrollos que son innovadores a nivel global, creo que el país tiene que de alguna forma valorar el lugar que hoy ocupa a nivel mundial, ¿no? Decir que estas cosas las estamos desarrollando de la mano, todo lo que es energías renovables de ONUDI en Uruguay con el MIEM, o sea, este proyecto que voy a presentar hoy lo desarrollamos en forma asociada con MIEM a partir del 2020. Y si quieren ya comparto pantalla con las láminas de Wilson en inglés, ya le perdí el miedo, Wilson, gracias por... Estaban todas en inglés prácticamente. Y bueno, esa lámina donde terminó Wilson es la que empiezo yo, ¿no? Y empiezo hablando también de la Agenda 2030, o sea, cuando se consiguió esta agenda a nivel de Naciones Unidas, estaba claro que los fondos para lograr alcanzarla no iban a estar dados únicamente por fondos de cooperación internacional clásicos, o sea, los fondos medioambientales, la cooperación bilateral, y se iba a requerir de un empuje del sector privado y del sector público que alinearan también sus prioridades de inversión hacia la misma, ¿no? Entonces, estos fondos que se abrieron concursales de Naciones Unidas, en los cuales Uruguay hoy tiene la oportunidad de apoyar la segunda transición, parte de la lógica de que Naciones Unidas invierte un capital semilla y espera que atrás de ese capital semilla hayan fondos de privados y públicos que inviertan en estos objetivos, ¿no?
Entonces, como les contaba, ya por el 2020, principio de 2020, se abrió un llamado global a presentación de propuestas para el desarrollo de instrumentos financieros innovadores que catalizaran el logro de algunos de estos objetivos. Y Uruguay eligió ir con la propuesta de segunda transición energética, ¿no? O sea, no era que el tema era energía, sino que era cómo a través de un instrumento financiero económico se lograba impactar en los ODS. Y con esa propuesta la elaboramos en 2020 y nos dieron la aprobación en el inicio del 2021. Esta es un poco la lógica, ¿no? O sea, que los SDG estén también impactados por decisiones de inversión privada y pública y que no requiere únicamente que se logren vía cooperación internacional clásica. 100 países se presentaron por un monto, se aprobaron por un monto de propuesta de 41 millones. Somos dentro de los 4 países que fuimos seleccionados. Está Fiji, Indonesia, Malaui y Uruguay. Uruguay es el único que fue hacia el tema de energía, los demás países están en otros temas. Y como les digo, hay un compromiso también de Uruguay de coinvertir o cofinanciar los 10 millones que nos van a dar para este proyecto, ¿no? O sea, entonces, la lógica es, para irles resumiendo también cómo está de alguna forma concebido, la idea es asociarse con la banca comercial. La banca comercial hoy por hoy tiene fuertes incentivos, muchos de ellos de casa matriz, de empujar una agenda sostenible. Hay bancos que están empujando fuertemente algunas agendas en particular, hay uno en particular que le tiene mucho énfasis al tema de hidrógeno verde, también por las conexiones con Europa de algunos de estos bancos. Entonces, de alguna forma, la idea es generar un fondo de inversión e innovación en energías renovables de segunda transición energética que esté financiado por estos fondos, estos 10 millones, y por alrededor de 60 millones que van a venir de la banca comercial. ¿Sí? A medida que avance la presentación, les voy a ir contando un poco los detalles de la organización y cómo es el arreglo económico-financiero. Esto ya lo explicó Wilson más que en detalle, pero fue lo que nos permitió postularnos. O sea, el requisito clave de este fondo era que hubiera ya una inversión realizada en el país en lo que el país quería apostar. O sea, no podíamos empezar de cero. Tenía que haber un capital invertido, un compromiso público, un compromiso privado. Y creo que esos 7.000 millones que la inversión de la primera transición se llevó fue un poco también el catalizador desde que Nueva York nos dijeran si este país va en serio con esto y hay una oportunidad grande de si ponemos este capital semilla, dar un paso cualitativo importante en la segunda transición. Esta fue la teoría de cambio que planteamos, ¿no? En la base está un poco las cosas que iban a permitir dar este paso, ¿no? O sea, la política energética al 2030 planteada por Wilson, la política de cambio climático también al 2050, los compromisos de las CNDCs que tiene Uruguay, muchos de ellos en el sector transporte, con metas específicas de incorporación de flota eléctrica, el sector de IT, como mencionaba Wilson, para vincular todo lo que es demanda inteligente, sistemas inteligentes, también lo pusimos como un factor clave a la hora de la evaluación. Y también está mencionado ahí, creo que es muy relevante, el tema del excedente energético, ¿no? Y las tarifas preferenciales que UTE puede llegar a ofrecer en el mercado para ese excedente. Creo que ya hay un valor estimado que si Wilson no lo mencionó, yo no lo voy a mencionar, pero es un precio muy inferior al que hoy consume la industria, por ejemplo, el megavatio hora, y creemos que junto a ese precio preferencial, si le ponemos tecnologías adecuadas y a la vez le ponemos un instrumento financiero que le baje significativamente el costo financiero a las empresas, creo que son como muchos incentivos que van a permitir apuntar a estas transiciones, ¿no? Esto que ven en el medio, que se llama actividades, son más bien los componentes del proyecto. Va a haber un fondo que es el Renewable Energy Innovation Fund, que va a estar capitalizado por 7 millones y pico de dólares provenientes de cooperación y unos 50, 60 millones provenientes de la banca comercial. Van a cofinanciar los fondos que pongamos.
otro componente muy importante es que se va a llevar unos 2 millones y pico de dólares, es la asistencia técnica. Y esta asistencia técnica tiene una característica importante, ¿no? Es una asistencia técnica enfocada a mejorar los proyectos de las empresas que llegan al fondo, la prefactibilidad, la factibilidad, análisis de tecnología, que los proyectos tengan una solidez tal que los bancos comerciales se sientan cómodos de acompañar en el financiamiento, ¿no? Un poco la asistencia técnica va en esa línea. Y después asistencia técnica en líneas más de mediano o largo plazo que el gobierno quiere impulsar y que de repente no están tan maduras como para llegar al mercado y que una empresa pueda decidir invertir. Bueno, ahí también van a haber fondos disponibles para prioridades que de repente estén un poco más verdes y no estén tan cercanas a que una empresa pueda ya decidir una inversión, ¿no? Y bueno, los impactos o los resultados un poco están claros, o sea, reducir, descarbonizar sectores, fundamentalmente industria y transporte, como mencionaba Wilson, mejorar la eficiencia del sistema eléctrico. Creo que las tecnologías que Wilson mencionaba de almacenamiento también tienen ese objetivo, ¿no? O sea, descomprimir un poco esos momentos de mayor demanda. Hay un tema también de impacto social, que le hemos hablado muchas veces entre los socios, y sabemos que Uruguay es un país que tiene alta cobertura, ¿no? De su red eléctrica de la población, pero creemos y entendemos que las nuevas tecnologías pueden mejorar el acceso a energía de calidad en cantidad y en precio. O sea, no necesariamente tener acceso a energía quiere decir que puedan consumir la energía en la cantidad que desean, ¿no? Entonces, todo lo que es demanda inteligente, poder disponer de paquetes de energía en determinados momentos de la oferta a menores precios, creo que va a repercutir en que población que hoy consume, pero no en la cantidad que desearían, puedan mejorar ese acceso, ¿no? Entonces, eso es lo que dice ahí, mejoramiento del acceso a energía por grupos vulnerables, ¿no? Entonces, esto Wilson no lo presentó y creo que está bueno mirarlo un poco. Este trabajo, a la hora de presentar la propuesta dijimos, bueno, necesitamos mostrarle al donante una estimación de la potencial demanda que estas tecnologías van a tener, ¿no? Porque para justificar de alguna forma un pipeline de proyectos que va a llegar al fondo. Entonces hicimos con la gente de SEG Ingeniería un análisis a nivel de empresas, o sea, este reglamento que tenemos en millones de dólares en estas dos columnas. Una de las columnas mide el corto plazo, o sea, los primeros 4 años de la inversión, y la otra se va hasta el 2030, o sea, ¿cuál es la predisposición real de las empresas a incorporar estas tecnologías que Wilson mencionaba, ¿no? Desde tecnologías de almacenamiento, que suman casi unos 30 millones entre baterías de litio, bombas de calor, que le ubicamos también en esta categoría. En un primer escalón suman casi unos 30 millones, pero después se van casi a 200 en una segunda etapa. Y ya les digo, lo importante de esta estimación es que se hicieron reuniones con empresas, se evaluaron hoy cuáles eran sus fuentes de energía, se evaluaron periodos de repago de esta tecnología que fueran razonables. Estamos hablando de incorporación de tecnologías con periodos de repago que van de 3 a 5 años, sin considerar beneficios como la COMAP, que reducirían aún más todavía ese periodo. Entonces, un poco lo interesante de esta grilla es que tenemos de alguna forma un inicio claro de por dónde empezar a traccionar la demanda una vez que el fondo esté disponible en el mercado, ¿no? Acá tenemos, digo, algunas estimaciones también bueno, Power to X es donde tenemos mayores incógnitas porque tiene todo el capítulo de hidrógeno que por el volumen y por las características que mostró Wilson, no tenemos tanta claridad cómo con este fondo vamos a poder apoyar y en qué, porque hay otros actores, porque es otra dimensión de inversión, pero sí, sin duda, capaz que podemos trabajar en alguna tecnología que acompaña al desarrollo de hidrógeno. Se habla en Europa que hace importante los procesos de certificación, que realmente haya certezas que ese hidrógeno que se produce es hidrógeno verde. O sea, tenemos que pensar un poquito en el tema de hidrógeno por dónde acompañamos la iniciativa, ¿no? Después tenemos el tema de waste management. Hay un tema con las baterías de litio que nos gustaría que
que esto no, que la transición no genere un problema, que esté la solución ya montada desde el vamos, o sea, hay algunos actores que están ya pensando en el montaje de plantas de reciclaje, no completando el ciclo total de reciclaje de una batería, pero sí la primera etapa de desmantelamiento de las piezas más básicas. Después el componente químico ya es un poco más complejo. Así que también tenemos alguna reserva de capital para eso. Y bueno, y todo el bloque que Wilson mencionó de residuos orgánicos, energía, con lo que trabajamos con el proyecto Biovalor, Mariana, que tú estuviste cercana a él y lo conoces bien, con algunos ejemplos de biogás en tambos y rumen como energético en calderas de leña asociado a consumo de rumen en frigoríficos, ¿no? Quedó muy abajo por el bloque electromovilidad, sin duda, por las metas de la NDC, por las tecnologías, porque hay empresas que ya están haciendo esas transiciones y es de los más interesantes en términos de potencial de inversión, ¿no? Se lleva el primer tramo, se lleva casi 60 millones y otro tanto en el mediano plazo. Así que bueno, estos es un poco los bloques de tecnología, las verticales y los montos estimados para 2 periodos de tiempo. Bien, este es el esquema del proyecto, o sea, tiene el centro el Fondo de Inversión e Innovación en Energía, que se capitaliza con estos 7 millones que vienen de Naciones Unidas, que tiene una partida para asistencia técnica también de 2 millones y que va directamente a financiar proyectos de beneficiarios, que muchos de ellos estarán en la industria, muchos en transportes, pero también en el sector comercial, ¿no? Veíamos que las tecnologías de almacenamiento, muchas de ellas van hacia el sector comercial, por lo tanto estamos pensando también incorporar a sector comercial en potenciales clientes. Acá está la estimación en montos resumida de las tecnologías al 2024, 26 millones almacenamiento, el Power to X es la incógnita mayor, electromovilidad más de 60 millones y Waste Management un poco más de 6 millones. Entonces, acá el fondo, el RAIF, un tema importante que no lo mencioné, que es clave, se va a conformar un fideicomiso. Quien lo va a administrar va a ser un ente validado por Banco Central, llámese AFISA, llámese CPA Ferrer, que va a tener un contrato con nosotros y va a tener supervisión de un comité de inversión de especialistas en la materia, temas ambientales, temas energéticos, temas financieros, temas de género, que va de alguna forma ese comité marcar la pauta de y evaluar el pipeline que le llega de las empresas, ¿no? La gobernanza está un poco más adelante, pero sigo un poquito acá, porque nuestra ambición es que ese incentivo financiero económico que ponga el REIF, que pongan los bancos comerciales, pueda ser coordinado muy de cerca con los incentivos que pone el ámbito público, ¿no? Con las tarifas preferenciales que pueda poner UTE, con los subsidios o no que pueda haber para el transporte o compra de buses eléctricos, la COMAP, etcétera, etcétera. Entonces, crear como un ambiente tal que realmente a las empresas les sea muy atractivo entrar en estas transiciones energéticas y de alguna forma nosotros tener la inteligencia tal de que todos estos incentivos estén alineados para llegar a un pipeline de inversión interesante, ¿no? Acá está un poco la gobernanza que les decía, ¿no? Va a haber un fideicomiso, va a haber un comité de inversión con expertos en cada una de las materias, una asistencia técnica que va a estar canalizada vía 3 agencias de Naciones Unidas, ONUI es una de ellas, pero también va a estar PNUD, ONU Mujeres, y todo esto va a estar, toda esta lógica, todo este funcionamiento va a estar comandado por un comité estratégico que va a marcar un poco la agenda de relacionamiento público-privado, liderado por el MIEM en este caso, porque son un poco quienes lideran la agenda energética, ¿no? Y van a haber otros entes de gobierno, va a estar OPP, va a estar UTE, que tiene un rol preponderante acá, y estuvimos también con ellos trabajando todo lo que es la fase de diseño, ¿no?
Entonces, les comentaba que la asistencia técnica tiene como dos vías, ¿no? Lo que es empresas y mejorar la bancabilidad de esos proyectos que llegan al RAIF, y por otro, otras líneas que Wilson mencionó muchas, apoyar otras líneas que de repente no están tan cercanas a los beneficiarios finales y necesitan un poco más de estudio, de análisis. Lo que se abre, entendemos, como comentábamos hoy temprano, Mariana, una oportunidad grande para profesionales que estén vinculados a estos temas, ¿no? Porque de alguna forma Biovalor prácticamente lo implementamos con capacidad técnica nacional. Aspiramos que en la medida que se pueda con este fondo hacer lo mismo, ¿no? Este es un esquema que lo dejé simplemente para comentarles que aspiramos a mejorar la tasa de interés de los créditos. Si hoy una empresa se financia un 5% en un proyecto de inversión que tenga, nos gustaría poder reducirlo a la mitad. Nos gustaría que la tasa de financiamiento que dé el REIF y los bancos sea de un 2,5, por ejemplo. Entonces, como les decía, mejoramos mucho lo que es el incentivo financiero, el costo de deuda, y si además a eso le sumamos que estamos coordinándolo con tarifas preferenciales de UTE, con temas de COMAP, con asistencia técnica personalizada a las empresas, bueno, creemos que es un pool de incentivos bien interesante. ¿Por qué los bancos van a querer entrar? Y ya tenemos nota de todos estos bancos que figuran ahí, BBVA, Itaú, Bro, HSBC, Santander, bueno, porque como les decía, ellos de alguna forma se están viendo, entre comillas, obligados por sus casas matrices a tener estrategias y a tener un porcentaje de su portfolio en temas de sostenibilidad. Y la madurez que tiene el tema energético en Uruguay, y los periodos de repago que hablábamos, y que la tecnología está disponible, y que incluso los proyectos son interesantes sin entrar en COMAP, hacen que hoy los bancos estén poniendo esto como prioridad arriba de la mesa, ¿no? Y si además les ponemos un crédito del REIF que les baja el riesgo a ellos, más aún. Eh, lo que dice esta lámina es que además de todo eso, les vamos a ayudar a trabajar una matriz de impacto para el análisis de su portfolio con algunas dimensiones de reducción de emisiones, generación de empleo, género, para que esto sea un primer eslabón en una serie de procesos nuevos que vayan hacia una mayor sostenibilidad de la cartera de los bancos. Y por último tenía el timeline para que entiendan un poquito dónde estamos, de dónde venimos. 2020 fue el diseño, estamos 2021 inicio, nos aprobaron. Estamos en este momento en un proceso de conformación del comité estratégico de miembros, selección del agente fiduciario, quién va a administrar los fondos, selección del comité de inversión, y esperamos ya el segundo semestre poder arrancar con el proyecto, lanzarlo a esto mismo que estamos haciendo, pero de forma masiva a la opinión pública y sobre todo a los clientes, a las empresas, para que bueno, ya traccionen un poquito la demanda y bueno, y sea un catalizador de todo lo que presentó Wilson para bueno, empezar a dar los primeros pasos. Eso es todo y muchas gracias y quedo abierto a preguntas, Mariana. Muchas gracias, Mateo, y uno como que se deslumbra con las oportunidades y ya vamos a ver si identifican ustedes barreras, porque esto parece todo muy auspicioso. Pero le doy la palabra a Carolina de la directiva de AIDIS, que va a estar moderando las preguntas y haciéndolas llegar, y también invito a los participantes bueno, a abrir cámaras y a intercambiar también, ¿no? Entonces, adelante, Carolina. Bueno, gracias Mariana y gracias Wilson y Mateo por las presentaciones, la verdad que fueron muy buenas y muy ilustrativas. Y bueno, estuvimos anotando algunas preguntas. La primera es de Pablo Gristo, que es para Wilson. La consulta es, ¿qué monto estiman necesario de incentivo para hacer viable el piloto de hidrógeno para un privado? No sé, Wilson, si tienen, si tenés esa respuesta. En realidad tenemos, tenemos alguna estimación. De hecho, la hemos construido precisamente con los compañeros de ANCAP que participan del grupo interinstitucional que viene trabajando el tema hidrógeno, conjuntamente con gente del MIEM, de UTE y también de ANCAP.
Y ellos precisamente han sido quienes han trabajado esa parte. Ahora bien, ¿cuál es la dificultad que tenemos con ese tema, Pablo? Es de que a priori lo que estamos pensando es que sea la variable para adjudicar en el proceso competitivo. Entonces, no, no estamos en condiciones de adelantarlo. Lo que va a ocurrir es que muy probablemente, digamos, lo que se le va a estar pidiendo, y digo muy probablemente porque esto es muy dinámico y uno arranca a armar el pliego, voy un paso más atrás. ¿En qué etapa estamos hoy? Hubo un lanzamiento que seguramente hayan recibido información, el 8 de abril se lanzó, digamos, el proceso de hidrógeno asociado al piloto en Uruguay. A partir de allí se recibieron inscripciones de empresas que estamos en este momento terminando, lo que nosotros llamamos el data room, o sea, un proceso de intercambio con las empresas, en las cuales en todos esos encuentros lo que se hace es, se presenta la idea, nosotros pensamos ir por acá, coméntenos, hagan una devolución, qué pros, qué contra le ven, porque más vale saberlo de antemano, alargar un proceso y que fracase, ¿no? Después de ahí lo que va a haber es un proceso de una instancia de procesamiento de toda la información recogida y nos vamos a poner a armar los pliegos para esa convocatoria. Hoy por hoy la idea principal es que, bueno, haya una serie de requisitos mínimos y que aquellas empresas que los cumplan compitan por el menor incentivo para cerrar su negocio. Entonces, ahí es que tenemos la dificultad de que, bueno, de que es un valor que no estamos básicamente comunicando a la fecha. Pero va a ser bien renombrado porque todo el mundo va a saber cuánto es efectivamente lo que se va a estar aportando del Estado para eso, una vez que cierre la convocatoria. Gracias, Wilson. Pablo, no sé si tenés alguna consulta adicional al respecto. ¿Estás por ahí? Bueno, si no, pasamos a la siguiente consulta, que es de Seti Suárez, también para Wilson, y pregunta si se avista en un futuro cercano el abaratamiento de la solar fotovoltaica. Bien, yo como vi que había preguntas en el chat mientras Mateo presentaba, lo escuchaba atentamente, pero me fui a buscar una imagen que tenía, porque en realidad lo que ocurre es que la fotovoltaica de hecho ya bajó. Se prevé que va a seguir bajando a futuro. De hecho, nuestras previsiones, del potencial exportador de hidrógeno al 2030 la hacemos con tendencias a futuro de eólica y fotovoltaica. Pero si miramos el pasado inmediato, si miramos el periodo 2010-2019, en 10 años la solar fotovoltaica se desplomó. Fue de todas las renovables la que más cayó en el costo de la celda. Se entró China en el mercado y desplazó a todos los proveedores de los otros países centrales, y bueno, y terminó quedando ella posicionada en el mercado con precios imbatibles, y la fotovoltaica en estos 10 años cayó un 82%. Eso hace que, por ejemplo, cuando uno mira la historia bien local, en el primer proceso competitivo que hubo para la instalación de renovables, se hablaba de instalación de eólica, biomasa y pequeñas centrales hidroeléctricas. Yo entré en la Dirección de Energía en el 2007 y una tarea que tenía por allá por el 2008 era toda la semana recibir a europeos, la enorme mayoría de ellos muy enojados porque estábamos discriminando la fotovoltaica, y explicarle una y mil veces el tema de que la opuesta que hacía en Uruguay no era el feed-in tariff europeo, era un lujo que nosotros no nos podíamos dar, y que incorporábamos aquellas fuentes en la medida que teníamos la sensación de que iban a ser competitivas con el resto de las fuentes que se pretendían desplazar, básicamente la generación fósil. Y en aquel momento, cuando uno ordenaba las fuentes por costo, tenía el agua, que prácticamente con las represas amortizadas el costo era muy bajo. Después venía la biomasa, después venía la eólica, y otro orden de magnitud por encima estaba la fotovoltaica. Bueno, esa historia cambió rápidamente, y hoy por hoy cuando hacemos ese mismo ejercicio seguimos teniendo el agua muy abajo, pero la primera fuente que aparece es la fotovoltaica, luego la eólica
y hoy por hoy la que nos queda más complicada desde el punto de vista de costo es la biomasa, porque en realidad tiene una lógica distinta, digo, obviamente transformar un residuo en un combustible y trasladarlo, etcétera, etcétera, tiene otro costo. Pero la fotovoltaica entró en nuestro sistema ya por el año 2015, a partir de un proceso competitivo que hicimos en el 2013, y lo que vemos hoy en la matriz es el resultado de ese proceso competitivo. Ahora bien, cuando uno mira a futuro y se reactiven las convocatorias para la incorporación de renovables, claramente la fotovoltaica va a estar llamada a jugar un papel más que relevante por dos motivos. Uno, por ese que mencionaba, el tema de la evolución de costos, y otro, que tiene una complementariedad perfecta con la eólica. La eólica se genera desde la puesta del sol hasta el mediodía del día siguiente, momento en el cual la solar alcanza su máximo. Entonces, bueno, va a ser necesario, seguramente, dar primeros pasos de incorporación con solar fotovoltaica y luego ir acompasando eólica solar, eólica solar. Entonces, bueno. Bien. Sobre el tema, perdón, un detalle, en las previsiones de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, prevé que de acá al final de la década el costo de fotovoltaica caiga del entorno de un 40% más. O sea que tomando como referencia el precio actual, ¿no? O sea, todavía tiene margen. Ceti, no sé si estás por ahí, si querés hacer algún comentario adicional o consulta. Ahí está, muy clara la respuesta, muchas gracias. Bueno, y acá tenemos consultas de Mariana, capaz Mariana, si querés hacerlas en vivo y en directo es más fácil. Ahí va. Exacto, más fácil. Mateo, la primera pregunta es respecto a, ¿se vislumbran las capacidades profesionales o de formación que hoy tiene el Uruguay, que va a necesitar, o sea, la implementación del fondo y todos los desafíos que vienen por delante, si está evaluada esa capacidad profesional, o hay alguna necesidad de nuevas formaciones o de destinar fondos para nuevas formaciones? Por ahí viene mi pregunta. Bien, a ver, desde el punto de vista del pipeline que identificamos para financiar, creemos que sí, porque son tecnologías maduras y que en realidad incluso hay proveedores de esas tecnologías en el país, empresas que proveen la solución y están las capacidades más sobradas para trabajar temas de almacenaje, electromovilidad. De hecho, el ministerio tiene un proyecto que trata el tema de electromovilidad, que es MOVES, con un grupo técnico bastante avanzado. Lo que puede requerir un poco más de llegada de expertise internacional son las líneas más vanguardistas, ¿no? O sea, creemos que, de hecho, Uruguay está trabajando con asesoría internacional, con el puerto de Rotterdam, toda la parte de hidrógeno, porque tiene muchas aristas sumamente complejas que van desde logística, transporte, acuerdos comerciales, o sea, cada una de las verticales tecnológicas que mostré creo que van a implicar una aproximación de recursos humanos bastante diferente. Pero en ese corto plazo, esa columna de corto plazo de que las empresas ya pueden ir a invertir, creo que sí, creo que se va a trabajar con capital humano nacional, porque son cosas sumamente maduras y que no va a tener mayor complejidad. ¿Había algo más, Mariana, en tu pregunta? No. Perfecto, Mateo, era eso, era imaginar el derrame que va a haber en el sector profesional, en la demanda, y no solo imaginar que van a venir expertos internacionales, sino que va a quedar la capacidad en el país Sí, para... a ver, hay cosas que ni nos imaginamos aún, ¿no? Te soy muy sincero, porque con Biovalor, la experiencia de Biovalor fue que a medida que caminábamos, empezamos a conectar con todo el sector académico en un montón de cosas, desde asesoría técnica hasta el armado de tesis de grado, o sea, hay un montón de cosas que van surgiendo en la medida que uno camina. Ahora estamos un poco concentrados en la parte dura de todo esto, que es los acuerdos con la banca, el fideicomiso, pero sin duda que creo que las oportunidades van a estar y el proyecto está un poco para eso también. Genial. Y la otra pregunta que tenía era hacia Wilson y más de formación profesional. Y entonces,
en esta descarbonización buscada, entiendo, en una búsqueda de reducción de gases de efecto invernadero, ¿cómo se va a medir eso? ¿Ya está planificado? ¿Cómo se va a ir informando, más allá de la CNDC del país, hacia la población, hacia el ciudadano de a pie, digamos? ¿Cómo se trabaja esa información? Bien, me veo tentado a hacer una maldad, porque tenemos dentro del público a la persona que dentro de la dirección lleva este tema, precisamente, pero no sé si tendrá disponibilidad como para poder abrir el micrófono. Es Alejandra Reyes, la persona, digo, cualquier cosa me complementa, pero digamos, todo lo que es la evaluación del sector energético referido al alimentario de base de efecto invernadero se lleva desde la Dirección de Energía como anexo a todo lo que es el balance energético. Una vez que vos tenés identificada, bueno, la fuente de la cual se abasteció una determinada demanda, cuál es la composición y demás, es directamente posible obtener, digamos, el factor de emisión de un determinado uso. A su vez, digamos, se trabaja en conjunto con el área, con lo que ahora es el Ministerio de Ambiente para todo eso. Y quiero aprovechar, porque en realidad cuando yo vi la pregunta en el chat pensé que venía por otro lado, y algo que mencionaba también Mateo en su presentación, referido al tema de la certificación de la energía, que en realidad de última, cuando vos tenés un proceso de descarbonización a partir de la electrificación, dependiendo de lo que va a ser el factor de emisión de la red, es, digamos, que se logra o no verificar esa descarbonización. Lo digo con un ejemplo bien claro. Por ejemplo, hoy por hoy hablamos de hidrógeno. En Uruguay es sinónimo el hidrógeno y el hidrógeno verde. O sea, no tenemos en la cabeza otra alternativa. Ahora, a nivel mundial, tenés toda una gama, y se ha optado por ir por los colores, entonces tenés el hidrógeno gris, el obtenido a partir del reformado de metano, hasta el hidrógeno azul, que es aquel que, bueno, que es el obtenido de fuentes fósiles, pero con captura de CO2, y después tenés el hidrógeno verde, el obtenido a partir de renovables. Y tenés otra variable adicional, que es el hidrógeno obtenido a partir de fuentes, a partir de fuentes renovables de origen biológico, en la cual, bueno, tenés a su vez una captura, eventualmente para la... y no tenés simplemente un balance cero, sino que tenés un balance negativo, o sea que es un pasito más allá incluso. Estamos en este momento trabajando en torno a lo que es la certificación de la energía eléctrica del origen renovable, cruzando lo que es el perfil de generación hora a hora con la demanda hora a hora. Hoy por hoy, si un consumidor quiere saber, bueno, cuál fue su perfil de consumo de la energía, eso UTE lo hace, pero lo hace en forma manual. Bueno, hoy por hoy estamos yendo un paso más allá, porque es una corriente que se viene, y va a ser necesario, por ejemplo, para poder certificar el tema de que el hidrógeno que estás comercializando, ya sea a nivel local o con miras de exportación, tiene ese origen, así como es hoy el tema del pedido de las casas matrices, de empresas de origen europeo, la mayoría de ellas, bueno, que piden el reporte de cómo es el perfil de renovabilidad de la energía que se está consumiendo en forma directa. Lo mismo va a ser en forma indirecta, ¿no? Así que bueno, cualquier cosa, Alejandra, que quieras comentar, digo, bienvenida, porque la que sabe esos temas son tú. Buenas noches. Gracias, Wilson. Bueno, primero que nada, felicitarlos por el evento, estuvo muy, muy interesante. Creo que Wilson lo explicó muy bien, pero solo por si les interesa, cuando Uruguay planteó su CNDC, en paralelo se desarrolló los MRV, que son el monitoreo de los compromisos que Uruguay asumió, y uno puede ver en el Ministerio de Ambiente actualmente cómo vamos con esos compromisos, porque se evalúan según el nivel de información que se tenga. Algunos se evalúan mensualmente, otros anualmente, y uno puede ver allí el grado de cumplimiento con esos compromisos. Uruguay el año que viene va a tener que hacer la revisión
su CNDC, y por lo tanto también se plantea continuar con este monitor. Entonces, por allí, por la pregunta de cómo el ciudadano puede informarse de esos temas, es público, ¿verdad? Y lo puede ir, solo complementar en eso. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Buenísimo, Alejandra. Alejandra. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta que quieren hacer, no por chat, sino activando la cámara. Bienvenidos. Bueno, si no cerramos, a ver, ahí saltó uno. De Juan Sí, Alberto una Guzzi. pregunta. Sí, Que dale, veía Elsa. que en una de las diapositivas presenta que hay como 2 terawatts de Ujú. exceso de generación de energía. ¿Y por qué no se considera la eólica como energía firme, habiendo tanta disposición y habiendo una generación tan distribuida a lo largo del país? En realidad hay una situación que tiene, o sea, que tiene nuestro país, que yo me acuerdo siempre que me la enseñaban en la escuela, que éramos una penillanura semi-ondulada, y bueno, esa suavidad del territorio termina impactando en esto que tú preguntas. ¿Qué ocurre? En Uruguay, cuando tenemos viento en un parque, resulta que tenemos más o menos una hora, imagínate un parque en Durazno, por decir algo, y tenés viento, bueno, eso implica de que una hora antes o una hora después, en el Parque El Maldonado vas a tener viento y en el Parque en Artigas vas a tener viento. Y cuando no tenés viento prácticamente en todo el país. Entonces, eso lleva a que el tema de la firmeza de la eólica sea un tema particularmente discutido. De hecho, se viene discutiendo, se viene analizando. Hay un ámbito específico creado a ese efecto dentro de la administradora del mercado eléctrico, pero no hay todavía una conclusión en torno a cuál sería el valor a asignarle a la firmeza de la eólica. Tiene un montón de ventajas. Ahora, es una fuente variable, tiene sus intermitencias. La apuesta en Uruguay va por el lado de la complementariedad de fuentes, porque tenemos un sistema que cuando uno combina las tres patas, la hidráulica, la eólica y la solar, realmente es un sistema muy robusto en torno a que, por ejemplo, podremos llegar a funcionamientos solo con combinaciones eólica y solar a factores de planta del entorno del 60%, lo cual es un valor más que importante para fuentes renovables variables. Y esa situación la tenemos producto de que, bueno, de que en una zona bastante pequeña de territorio se dan esa complementariedad. Cosa distinta a, por ejemplo, lo que ocurre en el caso chileno, que es un caso que viene trabajando también de cara a lo que es el tema de hidrógeno concretamente, ellos vienen apostando fuerte al sol de Atacama y al viento del sur, de Antofagasta. En Antofagasta el sol y en Magallanes el viento. Ahora, la dificultad más grande que tienen es que donde tienen sol prácticamente no tienen muy buen recurso de viento, y donde tienen muy buen viento la radiación es muy baja. Entonces, por ese lado ven penalizado lo que pueda ser el factor de planta de funcionamiento. Entonces está, esa es la vía por la cual nosotros creemos que se puede llegar a lograr un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales disponibles. Vale, y te digo, gracias. lo que tú señalabas, Censo, es una cuestión que está en discusión, y sobre la cual no está saldada aún. Dale. Gracias. No, por favor. Bien, y vamos redondeando. Acá tenemos una última pregunta de Juan Alberto Guzzi para Wilson. Pregunta si la descarbonización que se pueda certificar tiene alguna relación con el mercado de bonos de carbono. Bien, nosotros estamos trabajando, digamos, en una etapa previa. Básicamente es en el aporte de información en torno a la composición, no en torno a lo que va a ser el desarrollo del mercado
que supongo que eso será cuestión de tiempo en que naturalmente se dará. Pero lo que se viene trabajando a nivel del ministerio, en su momento se trabajó también con UTE, y va a estar ocurriendo es que va a haber emisiones de certificados que va a ser como el certificado de ensayo, este es el resultado. Pero de ahí a ponerle valor, hay un paso más que aún no estamos recorriendo. Bien. Ya que estamos, el precio de las baterías para el storage, ¿qué expectativa hay? Porque Bueno, yo hice las cuentas este año y no me daba rentable, no me daban los 5 años, los 3 a 5 años. bueno, depende, o sea, depende depende de la escala, depende del momento en el cual vos puedas llegar a, o sea, de cómo se repaga una batería. Se repaga con la diferencia entre el costo en el cual tenía la energía el momento que la cargas y el momento en el cual la terminas usando. Ese ahorro es lo que te termina reciclando. Y eso está muy determinado con lo que pueda hacer el perfil de demanda que tengas. Una cosa buena es que las baterías, al igual que ocurrió con el tema de solar fotovoltaica, vienen recorriendo una curva que, si bien no tiene exactamente la misma pendiente, tiene una tendencia bastante interesante, puesto que viene recorriendo también su curva de caída. Si no da hoy, es solo cuestión de esperarla. Para algunos usos viene dando, pero va a ser cuestión de esperarla, porque en realidad creo que es inexorable de que, bueno, de que la mejora tecnológica viene llevando a que caiga. Eso lo estamos viendo, digo, y básicamente tiene el mismo origen. O sea, China se interesó por el tema, los costos van a bajar. Bien. No sé, Juan Alberto, que había hecho la consulta anterior, si le quedó claro con la respuesta de Wilson, ¿no tiene algún comentario adicional? Sí, bueno, pongo la cámara. No, en realidad no tenía claro qué contacto había entre entre el mercado ese de bonos de carbono, que sé que no sé quién es que paga por lo que alguien pueda ahorrar en evitar emisiones, ¿no? Y todo el desarrollo que puede tener este plan, ¿no? Que en definitiva apunta a sustituir el uso de combustibles fósiles, ¿no? Como en la generación de energía. Simplemente para saber si había algún punto de contacto. No, quedó aclarado. Sí. Gracias. De hecho, Juan, yo me imagino que en un futuro no muy lejano va a ocurrir de que alguien que hoy por hoy, por ejemplo, para un uso industrial, usa un fuel oil, muy probablemente le resulte atractivo o instalar una caldera eléctrica en paralelo o acondicionar su caldera para que pueda funcionar, digamos, una parte del tiempo con energía eléctrica de bajo costo, lo que en la jerga y en forma abreviada, aunque no sea la absolutamente correcta, nosotros denominamos excedentes, y de esa manera desplazar su consumo. Y a partir de ahí poder obtener un certificado que en algún mercado pueda llegar a tener algún valor. Eso avisoro sí, que es un camino que seguramente vaya a estar ocurriéndose. No sé cuánto puede influir eso en la rentabilidad, por ejemplo, ¿no? Puede llegar a ser así considerable, digamos, los montos. Bueno, ahí en realidad lo que se ha verificado en el pasado con el tema de ponerle valor a los bonos, digamos, a las reducciones de emisiones, es que resultaron muy volátiles. Yo entiendo, pero no es exactamente mi área de expertise, hay todos especialistas en ese tema, pero entiendo que la mano viene ahora bastante más en serio, o sea, es mucho mayor la amenaza que tenemos de no alcanzar el 1,5 grados a mitad de siglo que capaz que de pronto el que estábamos visualizando en el 90, entonces es probable que la seriedad con que nos tomemos en la ejecución de los instrumentos también sea otra, y lleve a que efectivamente los valores, digamos, de los bonos de carbono terminan resultando más estables y terminan de alguna manera apalancando las inversiones. O sea, estimo que sí, que eso
va a ocurrir, o sea. Pero ya te digo, eso como usuario lejano, digo, no soy especialista en ese tema. Sí, sí. Gracias. Bueno, Juan, ya que estás ahí, si querés aprovechar la oportunidad para mencionar sobre el curso que nos comentaste que van a estar dictando desde la Facultad de Química brevemente. Sí, hay un curso ahora que empieza la semana que viene, es de educación permanente, digamos, la modalidad que existe por lo menos en Facultad de Química, no sé si en otras. Y bueno, es sobre el hidrógeno, está centrado en el hidrógeno como fuente de energía. Y bueno, tratamos de abarcar lo más posible todas las tecnologías para la producción y para el uso del hidrógeno. Y, y bueno, es eso. Si a alguien le interesa, en realidad ya empieza el lunes que viene, las inscripciones se están terminando ahora hasta este viernes, creo que hay tiempo. Pero si a alguien le interesa, Capaz que podés dejar el mail ahí, pues, puedo dejar el mail EP, acá en el chat. ahí va, Sí. déjalo por ahí. En realidad es un curso que después pensamos seguir dándolo en la medida que haya interés. En realidad lo tenemos también en la modalidad de curso electivo para estudiantes de carreras de grado y posgrado, pero ahora va a ser más orientado a egresados, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora en junio. Bueno. Yo dejo el... Dale, déjalo por ahí en el chat, así cualquier interesado te contacta. Gracias, Juan. Bueno, y ahora para ir cerrando le doy la palabra al presidente. Ah, si es cortita, sí. Dale, pero 20-30 vamos a ir cerrando con las palabras del presidente de AIDIS. Ah, bueno. Wilson, para esto que presentaste tú de que la energía excedente se puede hacer hidrógeno para después hacer otras cosas, estos proyectos, ¿quién define la tarifa de esa energía que van a utilizar para la generación del hidrógeno o el uso que se le da? O sea, ¿es contrato con privados? ¿Es la tarifa de UTE? ¿Tiene una tarifa bonificada especial? Bien, o sea, la respuesta a tu pregunta es depende, y te explico por qué depende. Mira, en el caso, por ejemplo, en el caso del piloto que se está desarrollando ahora, que es el que va a tener lugar en el proceso competitivo en el segundo semestre y demás, para eso hay un menú de precios que UTE va a estar comunicando, junto con el pliego va a salir, considere esta tarifa, con esta modulación, dependiendo de la modalidad de consumo que usted quiera tener, van a ser estos los precios, y son no significativamente menores a los del pliego tarifario. Eso es porque es, digamos, en el marco de, es en el contexto de un marco promocional, entonces por eso tiene esa para otro tipo de actividades relacionadas a lo que es Power to X en general, ya sea involucre hidrógeno o no, para eso se viene trabajando con UTE desde el año 2017, 2018, y por allá sobre finales del 2018, comienzo del 2019, UTE sacó una resolución que incluso llegaba a mencionar un precio que podía llegar a ser el valor que se podía tomar como referencia. De hecho, la resolución lo que dice es, autorizo al grupo de trabajo a seguir trabajando sobre las siguientes bases. Y dentro de una de las bases una de las hipótesis o elementos de entrada para ese grupo de trabajo maneja $30 el megavatio hora como un valor de referencia para profundizar, ¿no? Lo cual también es notoriamente más bajo que el valor del precio del pliego tarifario, pero también porque es una energía que tiene una característica completamente distinta. O sea, una cosa es una energía que uno levanta la llave y la tiene ahí, y otra cosa es una energía que va a estar disponible o no en forma interrumpible en función de la variabilidad del recurso que la genera. Una cosa que sí me interesa aclarar, aunque sea muy brevemente, atendiendo al pedido de Carolina, es el tema de, nosotros llegamos al tema de hidrógeno intentando encontrar alternativas para los excedentes eléctricos. Ahora, una cosa que nos dimos cuenta rápidamente es que lo que hacíamos, si solo generábamos hidrógeno a partir de excedentes,
es que pateábamos la pelota unos pocos metros para adelante y no mucho más. Porque en realidad, si vos tenés una demanda bastante establecida, imaginemos 10 ómnibus, 10 camiones, no sé, o el número que sean de ómnibus de camiones, que tienen todos los días el mismo recorrido, etcétera, etcétera, tenés una demanda bastante fija, lo que precisás aumentar enormemente para poder generar con una fuente muy variable, abastecer esa demanda, es en el medio una acumulación enorme de hidrógeno, lo cual no es ni fácil ni barato. Entonces, rápidamente desacoplamos el tema de excedentes a la producción de hidrógeno. Creemos que sí, que puede llegar a aportarle, pero pensamos en el caso de instalaciones de producción de hidrógeno de gran porte, en instalaciones dedicadas de generación eólicas y solares, o sea, instalaciones híbridas que eventualmente puedan estar conectadas con la red y tomar excedente cuando estén disponibles, y aumentar el factor de planta del electrolizador, o eventualmente en el caso de que por algún motivo no puedas inyectar no puedas consumir ese hidrógeno, puedas inyectar la energía eléctrica al sistema si es que tenés algún acuerdo se logra algún acuerdo con la empresa eléctrica, pero sí me interesa el tema de alguna manera separar esas dos cosas, porque si quedó unido fue un error en la comunicación mía. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Ahora sí, le damos la palabra a Alejandro Iriburu, el presidente de AIS, para que dé cierre a la jornada. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, agradecer especialmente a Wilson y a Mateo por las excelentes presentaciones, por habernos acompañado esta noche. Agradecer también a Mariana y a Carolina por la moderación, por el seguimiento de las preguntas, por la coordinación de la actividad, y a todas las compañeras y compañeros de la directiva. A Lucía, sí, no. Venía sumando, o sea, hablé de quienes estuvieron ante cámaras hablando, y bueno, después a todos los compañeros y compañeras de la directiva, que tenemos a varios por ahí, a Lucía, a Maya, a Janina. Bueno, para nosotros ha sido un excelente tema el que hemos abordado hoy, y bueno, ahí se acompañará el desarrollo del mismo, y bueno, esperamos contar tanto con Mateo como con Wilson en otras oportunidades, y agradecer a todos quienes han estado, todos y todas quienes han estado presentes esta noche acompañándonos. Para nosotros es un gusto haber arrancado con este webinario las actividades del año en esta modalidad. Y bueno, dentro de poco nos vamos a estar encontrando con nuevas actividades, así que bueno, esperamos que se sumen. Estarán recibiendo a través del correo, la mayoría de ustedes, la información, y si no pueden, a través de la página web de AIS, ais.org.uy, estar sumándose a las actividades que estamos publicitando por allí. Es eso, es invitarlos a que nos estén acompañando, y bueno, desde la directiva de AIS agradecer a los expositores y agradecer a la concurrencia por esta primera actividad. Un gran saludo, y bueno, hasta más, nos despedimos y cerramos el webinario, y bueno, seguiremos encontrándonos con y otros temas que tienen que ver con el ambiente. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Chao. Gracias.